Bueno, y para ir al otro costado, digamos, a lo que tiene que ver con cada uno de los todavía beneficiarios de las prepagas o clientes de las prepagas, estamos con Ezequiel Vergara, especialista en Derecho del Consumidor. Abogado, ¿cómo estás, Ezequiel? Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Bueno, ahora quedó, digamos, le toca a cada uno estar con la formulita calculando si aumentaron de más o no. Sí, en realidad el cálculo es obligatorio y corresponde que lo hagan las empresas. Por supuesto, el consumidor puede controlar que esto se aplique efectivamente. Lo que están diciendo los medios de comunicación es que es un 114%, lo que sería el aumento total del tope aplicando el índice, que es la forma correcta de calcular la inflación. 114 de diciembre hasta ahora. Claro, ¿verdad? la inflación no se suma, sino que es un cálculo matemático que se hace a través de índices. Entonces se divide el índice de la fecha actual dividido el índice de la fecha anterior, eso nos da un valor y a eso se lo multiplica por el monto de la prepaga. Algo parecido del cálculo de lo que fue hasta hace poco la ley de alquileres, ¿no? También con índices de inflación. Este es el mismo sistema. Uno con los índices puede verificar si la prestadora, la empresa está haciendo correctamente el cálculo, controlarlo y si no es así, reclamar. Bueno, tenemos un compañero que es ávido en las matemáticas, inmediatamente sacó el cálculo y se dio con que si a su favor tendría casi 30.000 pesos. Inmediatamente llamó a la prepaga y desde la prepaga le dijeron, nosotros no vamos a hacer ninguna modificación, ahí tenés los canales para denunciar. Bien, el mismo gobierno ha habilitado a la Dirección de Defensa del Consumidor como uno de los canales válidos. A eso se le pueden sumar, por supuesto, las asociaciones de consumidores, las direcciones provinciales de defensa del consumidor, donde también podría radicar la denuncia, o un abogado particular a través del cual poder hacer directamente un reclamo judicial, un amparo o la vía que el profesional aconseje según el caso, ¿no? Hay diferentes situaciones porque en salud a veces hay emergencias que requieren actuaciones de inmediato a través del amparo, o bien un juicio particular donde además se busque multar a la empresa. De hecho, algo muy interesante que lo dice la misma resolución es que se va a aplicar una multa a la empresa que no cumpla con esto del 0,1% de su facturación. Esto es enorme, es una multa de gran valor por cada día que la empresa incumpla con esta obligación. Y a eso se le puede sumar, si un consumidor lo reclama, una multa en el concepto de daño punitivo por la actitud dolosa o negligente o reticente al cumplimiento de esta medida por parte de la prestadora. Pero en definitiva, hasta ahora la mayoría de prestadoras ha apelado la medida cautelar por el tema de la devolución. Esto ya no es por el ajuste, sino por la devolución de lo supuestamente cobrado de más. Ahí veremos, porque ya es una cuestión que tiene que ver con las acciones colectivas. En nuestro país no hay ley de acciones colectivas y eso dificulta mucho y facilita también que a veces los jueces se saquen el problema de encima vía competencia, acumulación de juicios, y eso seguramente va a demorar meses y puede demorar incluso años en resolverse. Con estos números o esta fórmula que dio a conocer el gobierno, suponiendo en diciembre una cuota que era de 100.000 pesos, lo último que se tendría digamos, tendría que ser facturado serían 214.000 pesos. Exactamente. ¿Cierto? En un ejemplo. Exactamente. El tema es si la gente ve, digamos, un cliente de obra social, ve que le han cobrado por encima, está el canal de reclamo. Pero esto de ponerse un abogado, iniciar un juicio y demás por una cuota cobrada excesiva es como muy complicado para cada consumidor. No, por supuesto depende del caso. Hay familias en las cuales la suma completa de lo que están facturando son montos muy importantes que sí ameritan contratar un profesional. En otros casos no tiene sentido hacerlo, pero siempre es importante denunciar, porque después las autoridades, tanto las asociaciones de consumidores como la propia Autoridad Nacional, va a ver cuántas denuncias hay. Claro. Normalmente cuando un abogado en un juicio contra una prestadora pide un informe a ver cuántas denuncias tiene, si no hay denuncias, se dificulta también la tarea sancionadora. Entonces es importante, aunque no se vaya a hacer el reclamo completo, sí al menos denunciar. Hay portales, hay sitios web donde de forma gratuita el usuario puede cargar la denuncia y de esa forma por lo menos deja una constancia de que tuvo el problema. Estaba pensando incluso en la cantidad de gente que quedó sin prepaga directamente por no poder afrontar los costosísimos aumentos. Bueno, esa gente también, ¿qué debiera hacer? ¿Denunciar o ya perdió el derecho a hacer algún tipo de reclamo? Bueno, sin duda eso es un caso interesante. Todavía no hay jurisprudencia de algún consumidor que haya reclamado por haber quedado fuera del sistema por culpa de los aumentos y a través de este nuevo sistema poder volver a incorporarse. Podría perfectamente plantear una medida, pero eso ya tendría que ser necesariamente judicial para que tenga efecto. No lo va a lograr haciendo un reclamo vía web o simplemente denunciando, sino que eso ya ameritaría un pedido cautelar para reincorporarse a la obra social, atento a este acto que yo considero un acto de madurez de parte del gobierno, ¿no? Vemos claramente que el mercado
no se regula solo. Vemos que tiene sentido el artículo 42 de la Constitución Nacional, que dice que las autoridades deben proteger a los consumidores en sus intereses económicos y en su salud. Bueno, ahora cobra vigencia y el gobierno se está dando cuenta de que si no hace algo para proteger a los consumidores, solo no va a pasar y la empresa siempre va a estar movilizada por ese ánimo de lucro, que lógicamente es el ánimo que tienen todas las empresas de tratar de lograr la máxima facturación. Si el gobierno hace las cosas bien, recordemos que esto solo aplica a algunas empresas, pero si el gobierno hace las cosas bien, seguramente el resto de las empresas, aunque no estén abarcadas, rápidamente van a acomodarse a esta nueva situación y no van a aumentar por encima de esto para no caer luego en las sanciones que está amenazando el gobierno y eventualmente la justicia. Muchas gracias, que muy claro. Gracias. Gracias a ustedes. Claro, clarísimo.